Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy tenemos aquí a otro fabricante que está dentro de esa carrera alocada por la batería sólida, pero que en este caso nos dice que está a caballo entre la batería actual y la sólida, con lo cual, pues a lo mejor por estar a caballo, llega antes a la meta. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues últimamente andamos muy detrás de esa carrera de los fabricantes por la batería sólida. ¿Quién será el primero en llegar? 2024 como fecha en la que ya deben haber entrado varios. 2023 en la que a todos les gustaría entrar. Y aquí todos juegan con las armas que tienen. Desde luego sería más bonito y la pregunta es ¿cuándo llegarían si aunaran los conocimientos y los esfuerzos de todos en una batería única? Pero parece ser que estamos hablando aquí de los humanos y los humanos no funcionan así. Hay que hacer las cosas pues en una carrera. A ver quién lo hace antes, a ver quién lo hace más bonito y a ver quién se forra antes. Bueno, pues entonces ahí andamos en esa alocada carrera donde hoy el fabricante Sion Power nos está mostrando su celda de batería, la cual ya ha terminado la fase de prototipo y ya ha entregado unos números bastante interesantes, lo suficiente como para que sea interesante sin ser batería sólida o celda sólida. Vamos a ver, aquí es donde te diría que no te levantes de la silla, porque hay que ver las cosas de la siguiente forma, hay que ver las cosas con ojos de usuario. Entonces esto lo he dicho muchas veces. Cuando hablaba aquí de la batería de grafeno, yo decía, ¿qué más da? ¿Qué más da que sea de grafeno o que sea sólida si al final me va a dar unos números esa batería que va a hacer factible por fin el coche eléctrico? Que voy a tener un coche eléctrico con mucha autonomía, voy a poder hacer muchos kilómetros, voy a poder hacer una recarga muy rápida y entonces, me da igual que sea de grafeno, que sea sólida, bueno, pues podemos estirarlo un poco más y me da igual hasta que sea líquida. Sí, la densidad energética es interesante, el tiempo de carga es interesante, la batería es estable. Si reúne una serie de requisitos, aquí por lo que queremos que llegue esa batería sólida es por las especificaciones, por las características que de forma intrínseca lleva esa batería sólida. Sin embargo, aquí estamos tocando una batería que va a caballo, nos dicen, y es la batería de metal de litio. Metal de litio. Pero lo curioso es que no lleva el metal de litio en el electrolito, por lo cual nos hace pensar que el electrolito es el actual. Pues eso, el electrolito líquido de litio. Pero sin embargo, recordemos, si no nos gusta el electrolito líquido, es por esos puntos de alta temperatura que suelen aparecer en el momento de la carga, lo cual limita esos tiempos de carga y hay que estirarlos. Es por esas dendritas que se forman en el electrolito, pero todo eso forma parte de la, digamos, arquitectura global de la batería o de la celda. Entonces aquí se está haciendo una celda donde ese metal de litio solamente está en el ánodo. Aquí lo que se está sustituyendo es el ánodo. Entonces, como cátodo, se apaña con los cátodos de última generación que se están utilizando en las baterías de última generación. Vale, por lo tanto, bueno, pues se evoluciona también en cátodo porque serán los de última generación, pero el ánodo será, como digo, de metal de litio. Entonces, en este caso, pues ya tenemos una arquitectura distinta, tenemos unos electrodos distintos de los habituales y vamos a suponer, que no lo dice pero suponemos que sí, que seguirá siendo la batería de electrolito líquido de litio. Vale, muy bien, pues con todo esto que hemos dicho, las condiciones tienen que ser superiores, si no, pues ¿qué quieres que te diga? No nos interesa. Vale, ¿qué nos está vendiendo aquí Sion Power? Pues nos está diciendo que ese prototipo de celda, la celda Liceron EV17, es una celda multicapa en formato bolsa. Y entonces, pues ya ha pasado por laboratorio, ya se han hecho suficientes pruebas a ver cuántos ciclos aguanta. Y nos dice el fabricante 2500 ciclos. Esto es muy bueno porque a esos 2500 ciclos conserva todavía el 70% de carga. Hay que tener en cuenta que las baterías actuales, cuando llevan aproximadamente 1000 ciclos, ya caen al 65%. O sea que está, digamos, triplicando aproximadamente la vida de la batería actual. ¿Y eso por qué es muy bueno? Pues porque hasta ahora hay un punto de equilibrio y es que la batería llega o no llega.
al final de la vida del vehículo. Y esto desde luego cambia muchísimo las cosas. O sea, que tú te compres un coche y que a los, vamos a decir, por decir algo, 150.000, 200.000 kilómetros haya que cambiar la batería, ya te has roto los números de ese coche. Sin embargo, pues una batería que dura el triple, aquí ya la cosa, pues tendríamos algo muy muy distinto en cuanto a números. Y al final, ¿cuáles son los números del fabricante? Pues nos está diciendo que esta batería la terminará montando en un coche para dotarlo de 600 kilómetros de autonomía. 600 kilómetros por 2.500 ciclos de vida total de batería, tenemos 1,5 millones de kilómetros que podremos hacer con esa batería. Yo creo que es suficiente para poder cambiar de coche, aunque tal y como están las cosas, yo no sé, a lo mejor aspiramos ya a aguantar 5 millones de kilómetros un coche, o tal vez ni siquiera a tener coche. Y bueno, pues volviendo a la batería donde estábamos. Pues estamos con una batería, vamos a ver, que sin ser sólida promete y bastante. Por lo que decía, porque lo que nosotros buscamos son prestaciones de esa batería. Y si esas prestaciones están en manos de una batería de grafeno, sólida, líquida o gaseosa, me da lo mismo. Lo que quiero como usuario son prestaciones. Y supongo que lo que quieres tú como usuario también. Entonces, finalmente, ¿cuáles son las prestaciones de esta batería? Bueno, pues más o menos ya hemos visto básicamente. Nos va a dar 2.500 ciclos, luego entonces en un coche que nos va a dar una autonomía de 600 kilómetros, no está mal. Vida útil total de 1,5 millones de kilómetros para el coche. Densidad energética, nos dice el fabricante, hasta 500 vatios hora kilo, lo cual se pone en el doble de la densidad energética de las mejores actuales, que andan por 250. Así que la densidad energética es bastante potente, tanto como para decir a la altura de la batería sólida, que es que las primeras sólidas no van a salir con 500 vatios hora kilo, estoy seguro, saldrán con 350, 400, 300 incluso, así que está muy a la altura. Entonces, problema de la batería líquida, pues que es una batería bastante inestable, entonces es por eso por lo que hay un peligro de incendio en esas celdas al formarse esas dendritas. Entonces se supone que con esta nueva arquitectura del nuevo ánodo de metal de litio y acompañado de un cátodo de última generación, pues entonces se supone que aquí no se formarán esas dendritas. Se supone también que se eliminan esos puntos térmicos de alta temperatura en carga. Por lo tanto, los tiempos de carga disminuyen y entonces nos dice el fabricante que podremos poner a cargar y en un cuarto de hora podremos tener el 80% de carga. Dijimos autonomía 600 kilómetros, un 80% nos da para 480 kilómetros, casi 500. Cárgalo medio minuto más, venga, 500 kilómetros en un cuarto de hora. Pues, señoras y señores, tenemos aquí algo de prestaciones similares, iguales, a las de la batería sólida. Luego entonces, aquí lo malo de las baterías actuales, a lo mejor no es que fueran de electrolito líquido, sino a lo mejor era su arquitectura obsoleta. Entonces, con una arquitectura modernizada, probablemente sea lo de menos ese electrolito y resulta que sí se soporta bien el electrolito de gel de litio, que es el actual. ¿Quién sabe? En cualquier caso, de ser así, pues claro, todo ese espacio que ocupa en el paquete los elementos de seguridad que se monta hasta ahora desaparecería, por lo tanto aumenta esa densidad energética y por otra parte disminuye el precio, cosa que hay que matizar también porque siempre que hablo aquí de baterías venideras, de baterías que prometen esto y aquello, me encuentro el comentario de a saber cuánto costarán estas baterías. De coste, este tipo de baterías serán más baratas que las actuales. Eso es lo bueno, por eso tenemos tanta prisa, porque el coste será inferior. Que luego sobre la marcha, como la batería tendrá unas prestaciones superiores, el fabricante querrá hacer o querrá vender a precios superiores. Será problema del fabricante, pero que no se olvide de que va a tener competencia. Y la competencia sabe tan bien como él y como tú y como yo que estas generaciones de baterías van a ser más baratas de coste que las baterías actuales. Luego entonces no sería cosa de sacarlas demasiado caras. De hecho es que deberían salir más baratas porque ya todos sabemos que son de un coste inferior. Bueno, pues hemos visto aquí cómo
cambiando muy poquito de una batería de electrolito líquido, se puede tener la batería del millón. Se puede tener la batería que, en teoría, yo creo que es la que podría estar afinando para entrar en 2023, que no nos están diciendo, para cuándo. Pero, sin embargo, a mí esto me suena a prisa, a hacer las cosas dentro de una carrera, porque si vamos a conservar el electrolito líquido, yo creo que estamos corriendo mucho aquí. A mí me parece que lo que hay en la cabeza de algún que otro fabricante es una cifra, 2023. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.